¿Cuántos se gozan? Dios es bueno, ¿no? Le doy gracias a Dios por traerme conmigo. Si se la contara, algo medio trabajoso, pero ya estamos aquí. Gracias a Dios. Estamos aquí. Le doy gracias a Dios por traerme conmigo, a Pastor Concepción, amén, por la invitación. A ustedes que están aquí también. Yo creo que Dios va a hablar nuestra vida. Reciban saludos de la iglesia de allá de Paraíso, de mi familia, pero el Señor no pudo venir mi esposa, quería venir, pero tuve para la próxima clase. Hay otras cosas que tienen que entenderse, pero hay un momento en el que vamos a poder salir a los lugares, amén, que nos inviten a predicar, ya los dos juntos, amén. Pero el Señor llega el momento, yo creo, en Dios, amén. Gloria a Dios, amén. ¿Cuánto vienen a recibir de Dios? Amén. Yo pues iba a recibir, amén. Vamos a hablar acerca de la historia de Jacob. Amén. Jacob. ¿Cuántos conocen la historia? Esa historia, amén, nos habla de ese cambio que hubo en él. Pero él tenía un pasado. Amén. Hubo un cambio grande en él, pero él tenía un pasado que lo marcó. Pero también así, amén, Dios hizo algo en su vida. ¿Quién no tiene pasado? No tenemos pasados oscuros, pasados, amén, que tal vez, también ahorita, tal vez no ha solucionado usted, no ha arreglado. Pero a veces nosotros, cuando estamos jóvenes, y aquí están también los jóvenes, a veces piensan que lo que uno ya hizo, ya lo hizo y hasta ahí quedó, pero no, viene las consecuencias. Viene ese pasado, nos persigue, la vida nos pasa factura. Por eso el libro de los Eclesiastés dice a los jóvenes que se alegren en todo lo que quieran, todo lo que hace su corazón, pero tienen que saber que sobre todas esas cosas Dios lo va a juzgar. Y eso va para todos, no más para los jóvenes, para todos, porque todos vamos a ayudar y vamos a hacer, Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Amén. Entonces todos tenemos un pasado. Hay gente que no ha arreglado el pasado. Hay gente que venimos a los caminos del Señor y nos miramos todos y no conocemos, amén, a fondo nuestro pasado. Y se dan oportunidades y nos vemos aquí y todo, pero cada quien sabe. El espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre, dice la Escritura. Amén. Que cada uno sabemos, amén, lo que venimos arrastrando. Hay una historia de un hombre que él se casó con su familia, tenía sus hijos, y era cristiano, se convirtió a Cristo, pero en determinado tiempo empieza a ir con una cosa, empieza a ir con un problema y le empiezan a hacer estudios y resulta que tenía SIDA. Este hombre tenía su esposa, estaba embarazada, tenía un hijo como de 10 años y le detectan que tiene SIDA. Ya está a punto, amén, de morir. Entonces él tenía un pasado, en su tiempo, amén, de juventud, hizo muchas cosas, lo cual llegó, amén, ese resultado, amén, de sus acciones, de sus decisiones del pasado, llegó, ahora ya tenía familia, ahora tenía un hijo y tenía uno por venir, para embarazar a su esposa, y le detectan SIDA a él, y después hace estudio a su esposa, después de que él muere, de SIDA. Hace el estudio de su esposa y parece también que tiene SIDA su esposa. El niño que está de 10 años no tiene SIDA, pero imagínense todo lo que puede pasar por su mente. Lo bueno que hay descanso en el Señor. Lo bueno que hay descanso en el Señor porque ella era cristiana. Porque si sucede eso cuando el hombre está fuera del camino de Dios, muchas cosas han venido del pasado a hombres y mujeres. Y mucha gente se ha quitado la vida. Porque no puede soportar, no puede hacer frente, amén, a las consecuencias del pasado. Mucha gente, amén, ha tomado esa decisión que no es la correcta, pero lo toman porque no tienen la cruz en su corazón. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, no se trata también de escondernos. No es donde cae la iglesia para esconderme del pasado, va a llegar. O sea, no se trata de aparentar cosas para que no llegue. Se trata de meternos bien con Dios, porque el pasado, las consecuencias de la decisión que tomamos van a llegar.
cuando lleguen, ahorita que estemos en la iglesia, que no estamos haciendo lo que Dios quiere, no estamos metidos con el Señor, no hay una relación bien con Dios, entonces ¿qué va a pasar? Por eso de repente miramos hombres y mujeres que no están en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que, como están persiguiendo, llegaron a un punto, y si venían a la iglesia, si estaban aquí, pero llega esa tentación que no pueden soportar, no pueden llevar el camino de Dios, no pueden enfrentar eso, y se van al camino de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿pero por qué? Hay cosas. Me ha tocado conocer personas que están en el ministerio y después fallan, algo pasa y son sentados, pero es porque hay un pasado que no han arreglado, hay una situación en el pasado que no han acomodado en su vida. Y en este caso, no se puede acomodar cosas si no hay una sinceridad con Dios, si no hay una entrega con Dios, o delante de Dios, no pueden acomodar las cosas. Uno piensa que ya lo hizo en el pasado, pero ya quedó ahí, pero no es así. Este hombre, Jacob, pasaba por algo también él. ¿Sí? Él, usted ha leído la Biblia también, si conoce lo que hizo en el pasado. Él hizo algo que no debía haber hecho. El Señor le había dicho a su padre que naciera que esa nación, el mayor iba a servir al menor, el menor era Jacob. Jacob, que no era el primogénito, era el plan de Dios. El plan de Dios era que iba a ser Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Los patriarcas, no Esaú. A Jacob amó al Señor, a Esaú no lo eligió para que fuera parte del plan de Dios en cuanto a los patriarcas del Señor. Entonces, Jacob, instruido por su madre, hizo unas decisiones que no debían haber hecho, pero cada quien es responsable de su decisión. Y a él pues, le tocó a él pagar cuando él roba la primogenitura, compra la primogenitura y después roba la bendición, ¿sí?, de su padre a Esaú. Esaú no está contento. Esaú jura que va a matar a su hermano. Su mamá oye eso y dice a su hijo Jacob, huye, porque mi hermano ha dicho que me va a matar. Yo se da huyendo, pero algo le ha hecho. Vamos a leer la escritura. Ahí en Génesis 32, a ver. Génesis 32. El día de encontrarse con el pasado llegará. Génesis 32, del 1 al 7. Dice así la escritura. 32, del 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y le dijo Jacob cuando lo vio: el campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanai, y envió Jacob mensajeros delante de Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo las ovejas y las vacas y los camellos en los campamentos. Vamos a orar a que Dios nos ayude y Dios nos dé sabiduría. Vamos a orar. Gracias, Padre Todopoderoso. Te alabamos,
Gloria a Dios. Dice, ya está de regreso él a la casa y se va a encontrar con su hermano, el cual pudo que lo iba a matar. Y aquí miramos que él dice que se angustia tanto. Imagínense eso que reciben los mensajeros que él envió. Sabes que viene tu hermano y viene con 400 hombres, viene delante de él. Él sabe, amén, que su hermano juró que iba a matar. Y por eso él se angustia tanto. Se encuentra ahora. Pero le digo, el pasado viene. Hay cosas que nosotros podemos recordar, nadie más sabe tal vez, sino tú nada más. Cada uno de nosotros sabemos nuestro pasado, necesitamos acomodar todo. Pero, ¿cómo podemos acomodar eso? Aquí venía ese pasado, se iba a encontrar con su hermano, y él sí tiene cosas, tiene asnos, tiene vaca, tiene todo, y trata de apaciguar ese coraje que sabe que su hermano tiene, y manda a esos mensajeros. Trata de apaciguar, trata de calmar, trata de controlar, pero su hermano ha dicho que lo va a matar. Hay cosas que nosotros no podemos hacer nada, de lo que nosotros hicimos no podemos cambiar nada, pero el que sí puede cambiar cosas es el Señor. Amén. Ahí por eso tenemos que meternos con Dios, porque tal vez usted está pensando, ¿qué tal si se descubre mi pasado? ¿Qué tal si se entera? ¿Qué tal si sale a la luz? ¿Qué va a pasar? Cuando las cosas del pasado llegan, muchas veces arruinan el presente de mucha gente. Como le decía hace un rato, mucha gente por causa del pasado no soporta y se quita la vida. Por causa de enterarse del pasado, por causa de cosas que se hicieron anteriormente y llegan, no sabe cómo enfrentarlas. Aquí está Jacob tratando de enfrentar la ira de su hermano Esaú o apaciguarla con presente, y manda a eso, los envía para que le diga y trata, pero le dice lo que ellos le dicen a Jacob. ¿Sabes qué? Viene con 400 hombres. Por eso Jacob se angustió y dice, ¿sabes qué? Esta cosa no va a estar bien. ¿Sí? Nosotros podemos mirar nuestra vida. Hay casos, amén, donde como hombres, amén, a veces uno, hay cosas que hace en el pasado, a veces tiene hijos, ¿no?, antes de casarse, o se casa y después se va a casar, y después suceden cosas, amén, y se descubre, amén, y llega el pasado, llega el presente, y una familia acomodada y todo bien, pero la esposa no sabe nada del pasado, así que de repente se descubre todo. Imagínense, llega muchas veces a romperse ese matrimonio, esa familia se destruye por causa del pasado, por causa del pasado. Pero fíjense, cuando una persona se mete con Dios, empieza a revelar todo, no trata de esconder cosas, ¿sí? Trata de sincerarse con otra persona, trata de acomodar, porque cuando llega el pasado ya no afecta tanto. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo el hombre o la mujer puede ser sincero? Cuando viene y conoce del Señor. Cuando viene, porque este hombre Jacob, su nombre significa usurpador, ¿sí? El engañador, el suplantador. O sea, él estaba engañando, él trataba, le hacía honor a su nombre. También nosotros le hacíamos honor a su nombre, ¿no? Antes, ahorita que somos hijos de qué? De Dios. Y antes le hacíamos honor a nuestro nombre, ¿eh? Unas cosas malas hacíamos, y malas, y malas, y malas. Eso éramos hijos del diablo. Pero ahora somos hijos de Dios. Pero el pasado, ahí está. Y tenemos que acomodarnos con Dios. Por eso no se trata nada más de andar con Dios por encima. Si tú piensas que nomás voy a la iglesia, y si tienes un cuentonón que te viene persiguiendo, te recomiendo que te metas con Dios. ¿Sí? Porque va a llegar eso. A veces nomás nos queremos llevar tranquila. No tanto iglesia. ¿De qué? Ya me siento bien. Me siento bien así, ya voy a la iglesia, ya cambié ciertas cosas. Hay etapas que vivió este hombre Jacob. Etapas que vivió y que usted va experimentando tal vez, pero no ha llegado al punto que debe de llegar, que Dios quiere que lleguemos tal vez. ¿Sí? Tal vez no ha llegado al punto que Dios quiere, que todos estemos así como Jacob. Al final, amén, él tiene el encuentro con el Señor.
De eso se trata, de tener un encuentro con el Señor y mirar, amén, nuestra relación con Dios, que es lo más importante y que es esencial en nuestra vida. Pero eso uno no llega y se queda, nada más se conforma. Hay 4 etapas que vivió, amén, Jacob en ese tiempo. La primera etapa, amén. La primera etapa es cuando él le hace honor a su nombre. Él hace honor a su nombre, vive así engañando, vive tomando cosas que no son suyas, amén. Pero aún en ese tiempo cuando él engaña, cuando él se pone en lugar de su hermano Esaú y recibe la bendición de su padre, ¿sí? Como si fuera él Esaú, recibe, entonces él se va huyendo, pero en esa huida tiene un encuentro con Dios. En su vida, amén, Dios se le apareció por primera vez, no solo confirmó su bendición, sino que despertó en él un conocimiento personal de sí mismo. Eso es lo que hizo Dios, amén, en ese primer encuentro. Cuando él se va y sueña, cuando él habla acerca de que él va a apartar los diezmos. ¿La ha leído la historia? Dice ahí en el Génesis 28:10. Génesis 28:10. Dice así. Dios se le aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás tu acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte, al sur, y toda la familia de la tierra será bendita en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Esa es la primera etapa de Jacob, amén, donde el Señor le vuelve a recordar, amén, lo que va a hacer con él, que va a bendecir, va a hacer bendición, y en él será bendita toda la nación. Y le dice que él va a estar con él, sí, que él no va a terminar, él no lo va a dejar hasta que termine lo que él quiere hacer en él, igual como nosotros, amén. Pero aquí también hay algo que sucede, que Jacob, al momento de decir: ¿sabes qué? Si tú fueres conmigo y me dieres pan, está mirando a sí mismo de que él no puede solo, ¿sí? Que él no va a poder ir. Imagínense en un lugar, van a la casa de su tío, pero él no sabe lo que espera. Igual también nosotros venimos al Señor y empezamos a hacer votos con el Señor, empezamos a venir a la iglesia, empezamos a recibir palabra, las bendiciones de Dios, amén, y vemos que Dios está con nosotros, pero hay un pasado, hay algo que tenía él que regresar y encontrarse otra vez con su hermano y arreglar las cuentas, amén. También nosotros, Dios empieza, porque Dios es bueno, a pesar de todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestro pecado, como Dios, amén, su misericordia, su amor, amén, nos está bendiciendo, y vemos la mano de Dios, de cómo éramos, en dónde estábamos metidos, y ahora Dios, amén, cómo nos tiene. Y Dios nos está diciendo, oímos palabra, oímos promesas de parte de Dios, que nos va a ir bien, que vamos a mejorar, que vas a ser restaurado, que tu familia, tu matrimonio, y oímos todo eso de parte de Dios, a través de la predicación, a través de la palabra, amén, oímos todo eso.
¿Sí? Y nosotros pasamos al altar y decimos, Señor, aquí estoy, ayúdame. Si tú me ayudas, si tú me prosperas, si tú me progresas y tantas cosas, ¿no? Y esa es la etapa, la primera etapa de Jacob. Pero él se dio cuenta, Jacob, que él necesitaba de Dios, que no podía solo, pero hacer un pacto. Nosotros hemos hecho eso. Si vamos en esa etapa, luego sigue la segunda. Jacob, en la segunda etapa, Jacob experimentó la vida desde el lado opuesto. En la primera etapa, Jacob también hacía honor a su nombre y vivía de esta manera, así como tú y yo anteriormente, amén, de conocer a Cristo, como vivíamos, haciendo males, dañando, faltando, robando, tantas cosas también que hacíamos, ¿sí? Pero en la primera etapa hay algo, amén, que sucede cuando venimos a Cristo. En la segunda etapa, entonces vienen las consecuencias. Vienen ahora nosotros, ahora como Jacob, ahora él es engañado. En la primera etapa, él engañó, él suplantó. En la segunda etapa, allá con su tío Labán, empieza a recibir lo mismo que él hizo. Cuando él empieza a trabajar, amén, 7 años por Raquel. ¿Recuerda la historia? Trabajar 7 años, pero Raquel era la segunda hija. Así que no se daba la segunda hija antes que la primera. ¿Amén? Entonces, pero eso no lo dijo su suegro, sino que aprovechó. Pero estaba viviendo algo de lo que él mismo había hecho. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Se acuerdan de repente cuando venimos a Cristo? Ahora me hacen lo que yo hacía antes. Ahora empezamos a recibir lo que yo también hacía antes. ¿Cuántos cerraron la puerta a los cristianos? ¿Y ahora cuántos se la cierran? ¿Cuántos lo escupieron? ¿Ahora cuántos lo escupen? Pablo, ahora voy a mostrarle cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Lo que él hacía antes, ahora se lo hacía. Amén. Entonces, ese hombre trabajó 7 años y cuando terminó 7 años, ¿sabes qué? Ya dame a Raquel. No, espérate. Lo hizo trabajar otros 7 años. O sea que trabajó 14 años por Raquel. Pero algo le sucedió en la primera etapa. Algo le sucedió en la primera etapa porque Jacob ya no respondió igual. Miramos a nuestra vida, ya no es lo mismo. Quisiéramos una relación en el pasado, pero cuando tuvimos, amén, un encuentro con Dios, ¿sí? Cuando empezamos a conocer de Dios, ya le pensábamos para volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Jacob ya no se comportó igual, porque en ese momento, imagínense Jacob, el usurpador, el engañador. Si su suegro le dice, trabaja 7 años conmigo y te voy a dar, porque él pidió a Raquel. Y pasando los 7 años no se la dio, sino que le dio a Lea. Entonces él, si les hubiera seguido dando honor a su nombre, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho usted? Ya trabajó, ¿sí? Busca la manera, amén. Jacob, así como era, así como se puso, amén, bellos en su brazo para que su papá pensara que era Saúl y recibiera la bendición. Imagínense que se hubiera ingeniado Jacob para salirse con la suya. Se la habría llevado, hubiera hecho a su manera, pero no, ya vemos un cambio aquí en Jacob, ya vemos algo diferente, ya no procedió así como él venía viviendo, igual también como nosotros, amén. Nosotros cuando ya empezamos a conocer a Dios, empezó a haber temor de Dios en nuestras vidas y ya le pensamos para seguir comportándonos igual como antes sin conocer a Cristo. Y ahora le pensamos, a mí ya tenemos el temor de Dios, ya le pensamos por dónde caminamos, lo que hacemos, lo que viene a nuestra mente, amén, ya empezamos a reprender. Pero antes no, consentíamos, muy fácil cedíamos, amén, al pecado, a la tentación, pero ahora le pensamos porque ya algo pasó, amén, en nuestra vida, empezamos a venir a la iglesia, empezamos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va haciendo libre, entonces ya no es lo mismo, ya sucedió, pero ahí no acaba todo. O sea, no es todo lo que uno puede decir, ya me conformo, ya no estoy como antes, ya estoy mejor, ya no he visto con corbata, antes me quedaba tirado en las calles, pero ahora ya estoy mejor, antes estaba deprimida, me sentía sola, ahora me siento mejor, pero no acaba todo ahí.
Porque tal vez estás ahí en ese punto, pero no has considerado tu relación con Dios como algo esencial en tu vida. Porque no hay una buena comunión, no hay una fidelidad, no hay una entrega total. No buscas eso porque andas en las orillas de las cosas del Señor. ¿Sí está aquí? A veces pasa eso, pero no se conforme por estar ahí porque, imagínense, el pasado viene. Y no nada más el pasado, las cosas de Dios, la obra de Dios es dura y se requiere, amén. Se requiere que seamos hombres, mujeres, ¿sí? Que prevalezcamos. Porque vienen tentaciones, vienen pruebas y solamente uno puede prevalecer cuando ya ha sucedido algo, así como lo que sucedió con Jacob en la tercera etapa. Él prevaleció, dice que luchó con los hombres, luchó con Dios y prevaleció. Amén. Dios le cambió el nombre. Es por eso que podemos mirar hombres y mujeres que a pesar de sus luchas, a pesar de sus pruebas, a pesar de que el pasado te alcanza o los alcanza, aún así sigue confiando en el Señor. Sigue, aunque le lleva sobre mojado, sigue confiando en el Señor. Siguen buscando de Dios, siguen buscando de Dios. ¿Por qué? Porque ya han llegado a esa etapa. En la tercera etapa, Jacob volvió a asirse del Señor. Esta vez, junto al río Jordán, se asió de Dios también y no lo dejaba ir. Se dio cuenta de que dependía del Dios que había continuado bendiciéndolo. Él se dio cuenta también de que cuando estaba con Labán, a pesar de que Labán, su tío, le cambiaba el sueldo, lo quería transear, él, a pesar de eso, veía cómo Dios lo prosperaba, cómo Dios lo bendecía, cómo Dios iba dando a ver. Porque él ahora empezó a vivir una vida de justicia, ya no engañando, ya no haciendo las cosas a su manera. ¿No te has dado cuenta que desde que empezaste a esforzarte por vivir una vida íntegra, una vida conforme Dios quiere, muchas cosas han cambiado en tu vida? Pero antes vivíamos haciendo las cosas a nuestra manera y eran puras derrotas, eran fracasos, cosas salían mal y mal. Pero cuando empezamos a esforzarnos por vivir una vida como Dios le agrada, como dice también la Escritura, que nos esforcemos, seamos valientes, que meditemos en la ley, porque todo lo que hagas va a prosperar, todo te va a salir bien. Empezamos a mirar todo eso, amén, de la mano de Dios, ¿sí? Pero Labán, su tío, amén, estaba queriendo transear, pero a pesar de todo eso, como ya Jacob estaba viviendo una vida diferente a como era su pasado, Dios lo bendecía. Y empezaba a mirar que Dios estaba con él. Empezaba a mirar que Dios estaba con él. Nosotros hemos visto cómo Dios ha estado con nosotros. ¿Se ha visto la mano de Dios? Y cómo Dios te ha bendecido. A pesar de cómo somos, a pesar de que todavía tenemos fallas, a veces pecamos, como Dios, amén, nos está bendiciendo. Jacob se dio cuenta, amén, de que si había llegado hasta este punto, era por las bendiciones de Dios. No era por sus tranzas, no era por su esfuerzo, era por la bendición de Dios. Se dio cuenta él en esa etapa, en la tercera, su relación con Dios se volvió esencial en su vida. Y Dios le dio un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Amén. Ya no luchamos solos, ahora luchamos con Dios. Amén. Jacob dice que estaba angustiado. Cuando supo que su hermano venía con 400 hombres, se angustió mucho. Pero es necesario la oración. ¿Cuánto le gusta orar? Es necesario buscar a Dios. Es necesario meterse con Dios. Eso a veces cuesta trabajo. Cuesta trabajo a veces buscar a Dios, entregar su vida al Señor. Puede hacer muchas cosas uno, pero la oración, amén, es ahí donde Dios nos ayuda a prevalecer. Sin la oración del cristiano, amén, es muy fácil ser derrotado. Si una relación con Dios fuerte, lo que venga, amén, Dios te puede ayudar, porque es muy fácil decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es cierto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice, todo lo puedo en Cristo. Amén. No es todo lo puedo haciendo las cosas de manera.
o haciendo las cosas como yo pienso, o sea, hacer las cosas como Dios, como el Señor quiere que la hagamos. Y esa relación con Dios es algo esencial. La vida del cristiano, muchos le llaman la columna vertebral. Sin eso, sin la oración, no puedes permanecer. Puedes agarrar un ministerio y poco te va a durar el gusto, porque no hay una oración eficaz. ¿Sí? Puedes venir a la iglesia, pero si no ora, no. Nosotros como pastores ministramos, hablamos, pero no es algo con arte de magia que va a llegar. Es tu decisión, las decisiones que tomas. Decisiones que tomas tú, es lo que te va a llevar. Amén. Vemos a Jacob como un día antes, pero empezó a tomar decisiones. Si tú fueres conmigo y me dieras pan para comer, hizo votos y su vida empezó a cambiar. Empezó a vivir una vida como Dios quería. Su vida empezó a cambiar. Dios empezó a ver la mano de Dios. Amén. Hay una persona que nosotros estábamos platicando ya en el paraíso y dice, pero Dios, yo he visto que Dios está conmigo porque ha cambiado cosas en mi vida. He visto la mano de Dios que me ha bendecido. Sí es cierto, pero puede ser que en el momento, amén, en el momento de ser llamados a cuenta, no nos conozca el Señor. ¿Sí? Sí es cierto, hemos visto porque Dios es bueno, ¿cree? Dios hace salir el sol para buenos y malos, hace llover sobre justo y injusto. Sí, o sea, el Señor, podemos recibir muchas bendiciones de parte de Dios porque su naturaleza de Dios es eso. Tu atributo de Dios es eso, es amor. Nos bendice, pero ¿qué hay? Tu relación de ti para con Él. Él está en serio con uno. Él quiere lo mejor. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él está en serio, se mostró de tal manera amó Dios al mundo que da su Hijo unigénito. Pero ¿cómo estamos nosotros para con Él? ¿Estamos decididos a entregarnos, a darnos o no? Génesis 32, 22, 32. Génesis 32, 22, 32. Jacob lucha con el ángel de Dios. ¿Es así? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque vaya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y la has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén. Quedó marcado. Pero aquí algo sucedió. Jacob le dice que vio cara a cara a Dios. Y es donde él reconoció, amén, lo esencial que era su relación con Dios, amén. Que él no va a poder solo. Su pasado venía. Y es por eso que hay algo que Dios cambia, amén. Cuando nosotros estamos en serios con Dios, Dios te va a bendecir. Estamos en la iglesia, venimos, pero ¿qué hay en tu corazón, amén, con Él? Hay una decisión que has tomado, amén, la relación con Dios, tu relación con Dios es esencial en tu vida, ¿o no? Las decisiones que tomas, consideras a Dios todas las decisiones que tomas en tu vida, como joven o adulto, como matrimonio, casado o no casado, consideras a Dios, preguntas a Dios, Señor, ¿está bien? Señor, caminaré por este lado, por acá. Le preguntamos, consideramos a Dios o tomamos las decisiones como nosotros nos parece, como nosotros pensamos, como nosotros miramos a ver las cosas. Yo siento que así está bien. O consideramos a Dios, consideramos a Él el camino de Dios, ¿o no?
Porque cuando nosotros consideramos nuestra relación con Dios es esencial para nuestra vida, entonces tenemos cuidado, amén, de no hacer las cosas, no por sentimientos, por emoción. Hay cosas, amén, que el Señor nos manda que van muchas veces en contra de nuestro sentimiento y nos manda a hacer, pero consideramos que Dios es primero. Consideramos, amén, que Dios, amén, tenemos que atender lo que Dios quiere, aunque lo de nosotros, amén, quede más atrás. Pero a veces nosotros tomamos decisiones sin considerar nuestra relación con Dios. No venimos a la iglesia, hay cosas que pasan, amén, no venimos a la iglesia porque hay otras cosas más importantes de Dios. Cuando tú y yo podemos acomodar cosas, cada uno de nosotros podemos acomodar cosas porque dice que tocó, se dio por su bendición. Nuestra relación con Dios también tenemos que cuidarla. Si no tenemos una relación como debe de ser, tenemos que pelear por ello. Jacob todavía en la segunda etapa no tenía esa relación con Dios. Sí recibió bendición y se dio cuenta que Dios era bendiciendo y por eso llegó a ese momento. Pero no tenía una relación, amén, con el Señor. Una relación y no pensaba todavía que era esencial en su vida. Muchos cristianos en la iglesia todavía están así. Sí es cierto, va a la iglesia, pero no hay una firmeza. No se puede contar. Si no puede contar el pastor con un hermano o con una hermana, porque hay variación, amén, porque no se sabe si va a responder de acuerdo a la voluntad del Señor o si no va a responder así. O sea, no es contable. Entonces Dios, a mí lo mismo sucede, pero muchas veces decimos, no, pues si yo no quiero eso, yo lo hago. Pues es que Dios está pidiendo. Muchas veces decimos, Dios sabe mi necesidad y todo. No, es que Dios sabe todo, Dios quiere suplir tu necesidad. Él sabía la necesidad que estaba pasando Jacob y quería bendecirlo, pero no iba a ser a mí como Jacob quería. Jacob mandó presentes a su hermano, eso no iba a solucionar el coraje que tenía su hermano. Nosotros no podemos, amén, buscar la manera de que las cosas se acomoden. No podemos. Para que se acomoden las cosas, para que mi vida vaya mejor. El único que puede acomodar tu vida es Dios. Y está en la relación de Dios contigo. Amén. Había un hermano ya que estaban practicando batalla para entregarse a Dios. Y le digo, tú quieres que tu vida, tu matrimonio vaya adelante. Y tú dices, yo nunca dejaré a mi esposa, nunca pasará en mi matrimonio lo que pasó con el otro matrimonio que la familia se destruyó. Digo, pero ¿qué plan tienes para que tú puedas mantenerte así? ¿Qué plan tienes? Porque no busca de Dios. A veces no ha tomado decisiones para con Dios. Digo, ¿qué plan tienes para que tú nunca dejes a tu esposa y no suceda como lo que va a suceder en otra familia? Se quedó pensando. Digo, hermano, la única manera para que no suceda aquello es meterse con Dios. Es meterse con Dios. Lo único. Miramos muchos ejemplos, amén, de casos, amén, por no buscar a Dios. Entonces necesitamos aprender que solamente si Dios no edifica la casa, el hermano trabaja en el calor. Si Dios no guarda la ciudad, el hermano pega la guardia. Entonces hay cosas que nosotros, si no tenemos esa relación con el Señor, Jacob, en ese punto, amén, que él, cuando viene su hermano y viene con la gente, él quiere apaciguar las cosas, pero no es así. Queremos arreglar nuestra manera, no. Busca a Dios, métete con Dios en serio, haz decisiones, toma en serio el Señor, pídele consejo a Dios, amén. Apóyate en el Señor, no te apoyes en tu propia opinión, tu pensamiento, no te creas más sabio que Dios. Necesitamos confiar en el Señor y Él va a hacer las cosas. Guiarnos del Señor con todo nuestro corazón. Y vemos también la historia. Este hombre Jacob fue diferente, dice que luchó, pero él tenía miedo. Él tenía miedo también de que su hermano viniera. Vamos a regresar ahí en Génesis 32. 32:9. Y dijo Jacob, Dios es mi padre Abraham, Dios es mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu
tierra de tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió ahí, amén, y durmió ahí, y después dice la escritura de Dios, y se levantó aquella noche, y tuvo el encuentro, amén, tuvo esa lucha. Sí. Entonces hay algo que nosotros necesitamos, todos saber, para poder prevalecer contra lo que pueda venir. Necesitamos una relación firme con el Señor. Necesitamos, amén, esa relación. ¿Está aquí? Necesitamos tener esa relación, amén. Y ese hombre, amén, dice que quedó despeluznado, su cadera, esa herida en la cadera. El oponente de Jacob tocó la cadera y se la dislocó, mostrando que su fuerza humana había terminado ahí y debía depender por completo de lo divino. Amén. Ya dependemos de lo divino, pero es nuestra fuerza humana. Es como nosotros pensamos que sí la podemos hacer, o ya empezamos a depender ya de Dios completamente. Oímos a Dios, Dios nos dice, no, vete para acá y nos vemos, porque ya tenemos dudas, tenemos miedo, tenemos cosas, realmente a veces podría mejorar tu relación con Dios, pero a veces hay que mover cosas, y eso es lo que nos marca. Por ejemplo, Jacob ya no caminó el mar, quedó desconectado su cadera, ya rengueaba, pero eso mostraba que ya no podía hacerlas con su fuerza humana, hasta ahí terminó. Y la Escritura nos habla que desde ese tiempo ya empezó a depender más de Dios, empezó a consultar más a Dios para moverse, para hacer las cosas. Entonces ya hay menos riesgo, amén, de falla, hay menos riesgo, amén, de fracasar. El Señor le dijo a José, todo te va a salir bien y todo va a prosperar. Porque cuando el hombre, amén, todavía no llega a ese punto, aún como cristiano, sigue habiendo fallas, sigue habiendo errores. ¿Por qué? Porque no se fía del Señor su Dios. Porque sigue tomando decisiones todavía según su pensamiento, según su vista, amén. Lo que mira que está mejor, eso toma. Pero no todo es bueno, amén. Por eso necesitamos consultar al Señor, porque Él sabe cómo van las cosas. Pero a veces sigue el cristiano, amén, si está en la iglesia, y sigue fallando. Pero ¿por qué? Muchas veces porque no no se ha dado completamente al Señor. O no ha llegado a ese punto, amén, donde ha visto a Dios cara a cara y ha reconocido, ¿sabes qué? No voy a dar paso si Dios no me marca. Y si Dios me dice hacer esto, lo voy a hacer. Y si Dios me dice no lo hagas, no lo voy a hacer. Y Dios nos habla también, tenemos pastores, Dios nos habla a través de nuestros pastores, nuestros líderes, y a veces nos dan consejos. A veces han pasado muchas cosas. A veces los discípulos a veces se molestan porque a veces se mira como que el pastor lleva la contraria a lo que ellos quieren. ¿No le ha pasado por ahí? Que el pastor le lleva la contraria. ¿Sí le ha pasado o no? Como que siente uno que le lleva al pastor la contraria. Y a veces lo consulta el pastor, y a veces ya no quiere consultar al pastor porque le va a decir no. ¿Sí? Le va a llevar la contraria. Pero es que nos ha entregado uno, o no ha tenido, o no ha considerado su relación con Dios como algo esencial. Y a veces ya no consulta al pastor, sino que toma su propia decisión. Ese rato viene con un chipote por acá, espiritualmente hablando, viene con un gol, o ya pasó algo, o ya se desvió, o ya pecó, hay una tentación o algo. ¿Sí? Pero es porque no quiere tomar en serio las cosas de Dios. Está en el primer punto, sí. A veces no nos confundamos, ¿no? A veces uno dice, no, pues, yo siento que Dios me ha bendecido, está conmigo. Yo digo que Dios hace salir el sol para buenos y malos, hace llover sobre justos y injustos. ¿Sí? Pero no nos confundamos, porque eso a veces
tener esa relación, amén, o esa comunión con el Señor, y que dependas más del Señor, y que estés dependiendo más de Dios, y que puedas considerarlo en todos tus caminos. Eso te va a llevar, amén, a no fracasar, o a fracasar menos, o a no fallar si te pones, porque somos humanos. Entre más nos apegamos a las cosas de Dios, menos fallas hay, y más vas a prosperar. Pero entre menos te apoyas en el Señor, van a haber más consecuencias. Y empezamos hablando acerca del pasado que traemos mucho. Si llega tu pasado y se descubre algo en tu familia, se descubre algo, ¿qué va a pasar? Hasta ahí se acaba todo. ¿Cuánta gente se va del camino de Dios? Porque ya se descubrió algo que se tenía oculto, cuando dice la Escritura que tuvo voces de la luz. Pero cuando se mete uno con el Señor, como aquí vemos a Jacob, ahora se va a encontrar con su hermano. Se va a encontrar con su hermano. ¿Qué va a suceder? Así como viene su hermano con 400 hombres, y él manda sus presentes, y manda a sus niños, manda a sus mujeres al frente. Imagínense con ese odio que viene. ¿Qué pensaba Jacob que le esperaba? Pero ahora ha prevalecido. Ahora se ha metido con Dios, ha peleado con Dios, ha prevalecido con Dios, con los hombres y con Dios. Entonces ya no se llama Jacob, se llama Israel. Ya nosotros ya no somos hijos de diablo, ahora somos hijos de luz. Somos hijos de luz, y que anda en la luz, dice la Escritura que no va a tropezar, no anda en tinieblas. Entonces tiene que haber paso más acertado. Caminamos más, con más confianza, pero en el Señor, no en nuestra propia fuerza. Antes lo hacíamos las cosas por lo que nosotros, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, lo que sabíamos hacer y pensamos, pero no es eso. ¿Sí? No es del sabio, no es del ágil la carrera. Y no se puede gloriar uno en su fuerza, en su valentía tampoco, dice el Señor. El que se quiera gloriar en algo, gloriese en el Señor, entenderle y conocerle, dice la Escritura. Pero si uno a veces dice, no, pues yo la puedo hacer por lo que yo conozco, yo la puedo hacer. No, espérate. Por eso quedó marcado Jacob. Hasta ahí terminó su fuerza humana. Y de ahí tenía que depender de la fuerza de Dios. Amén. No, también. Una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ya no depende de nosotros. Ya tenemos que confiar que depende todo del Señor. Y eso nos va a llevar a vivir una vida más segura en Cristo. Sí. Buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, sabiendo que lo demás viene por añadidura. Y nos va a llevar esto a tomar decisiones. Muchas veces, decisiones, amén, que son fuertes. Decisiones, amén, nos van a llevar, pero ¿es para qué? Para trascender. Porque hasta hoy, mucha gente se ha detenido por no querer tomar decisiones por el miedo a algo, miedo a perder algo. Pero no puedes meterte bien con Dios porque tienes miedo a perder algo y te interesa mejor lo otro que meterte con Dios, que tener una buena relación con Dios. Ese novio mundano, esa novia mundana, córtala, ¿no? ¿Sí está aquí o no? Aquí no hay de eso, no hay aquí. No hay cristianos que tengan novio mundano, novia mundana, no hay. Se quedó serio. O sea, hay cosas que te quitan, te entorpecen tu relación con Dios. Y por eso no puedes tomar decisiones, no puedes tomar ministerio, no puedes seguir adelante. Este hombre Jacob luchó con los hombres, luchó con Dios y prevaleció. Ahora es el que prevalece con Dios. Antes era el que engañaba, el que usurpaba. Ahora es el que prevalece con Dios. Y recuerda la Escritura que dice, el que persevere hasta el final va a ser salvo. ¿Cómo podemos perseverar? Los tiempos como están tan difíciles. ¿Cómo podemos permanecer en ese? Otros 20 años aguantarás como cristiano, así como va la vida. No necesitamos meternos con Dios, porque así puede pasar 10 años, 20 años más. Y el hombre de Dios permanece y permanece. A pesar de que la maldad aumenta, pero también vemos que la gracia de Dios, recibimos gracia sobre gracia. Aunque sobreabunda la maldad, el pecado, abunda el pecado y sobreabunda la gracia.
Amén. Y hay cosas que nosotros necesitamos entender, pero llegar a conocer, amén, que nuestra relación con Dios es esencial. O sea, no podemos nosotros pensar mi relación con mi papá, con mi mamá, no, tu relación con Dios. Mi relación con mi pareja, tu relación con Dios. ¿Cómo está? Tal vez puedes venir a la iglesia, pero ¿cómo está tu relación con Dios? Amén, estás aquí, puedes tener ministerio, pero ¿cómo está tu relación con Dios? Porque a veces a nosotros como pastores, los que tienen ministerio nos pueden engañar. Nos pueden engañar, están haciendo cosas por ahí que no están bien. Y nosotros como no sabemos, sí, pero recuerden que paga es el Señor. ¿Y quién va a ser avergonzado? Todo aquel que no cree en el Señor. Y si no crees, no vive conforme a la palabra de Dios. Entonces al final, todo va a salir a la luz. Pero la relación con Dios necesitamos pelear por ella. Lo que tengas que hacer, vale la pena. No importó, amén. No importó quedar marcado este hombre. Jacob quedó marcado. Se quedó deslocado su muslo. Pero no le importó. No le importó a él. Porque él quería la bendición de Dios. No importa que te quedes sin lo que tanto te gusta, pero tener la bendición de Dios. No importa que nunca tengas lo que quisieras, pero tener la bendición de Dios. Amén. Porque sin eso, imagínate, puedes tener la casa, el carro, puedes tener la pareja que siempre quisiste, pero si no hay una relación con Dios. Aquellos hombres echaban fuera demonios, hablaban lenguas. Señor, en tu nombre. El Señor dijo, no los conozco, apartados de mí, malditos. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que conformar. No nos conformemos. Dios nos ha llamado para crecer y pelear con los hombres, o sea, como hombre con hombre, como cristiano, pero también pelear con Dios, amén, que Él es el que viene delante de nosotros como poderoso gigante, venciendo, amén, y Él es el que pelea nuestra batalla. Y eso es más fácil porque si no nosotros nos cansamos, peleamos a nuestra manera, con nuestra fuerza, y al rato decimos no, pero Dios no responde, Dios no me ayuda. Pero es que es necesario que te entregues a Dios. No lo vas por encima, bien como debe de ser. Y vas a mirar la mano del Señor en tu vida. Ahora va a ser diferente. Si usted ve la historia, el encuentro, ahí en el 23 de Génesis. Génesis 23. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Amén. Fue diferente ese encuentro con su papá. Amén. Fue diferente. Ahora, también cuando nosotros nos enfocamos con el pasado, ya después de que entregamos nuestra vida a Cristo, de que estamos en serio con el Señor, cualquier pasado que venga, dice que ahora Jacob ya no es Jacob, es Israel, el que prevalece con Dios. Que a pesar de todas las cosas que puedan medir, Él va a prevalecer, va a estar ahí. Amén. A pesar de los años, yo he visto, veo caras aquí que tiene tiempo, ¿no? Veo caras aquí que tienen tiempo y siguen buscando de Dios. Amén. Hay otros que no, ya no los veo. Ya no los veo. ¿Por qué? Algo faltó. ¿En qué etapa se quedaron? ¿En qué etapa se alejaron? No llegaron a esa tercera etapa. Tal vez usted esté aquí, no se quede en la primera etapa, no se conforme con eso. Tampoco en la segunda, que tal vez va habiendo bendiciones, no se conforme. Llegue hasta el final donde usted pueda mirar que a pesar de la lucha, a pesar de las pruebas, pueda ver la mano de Dios, que ya no es su fuerza, porque si por mí fuera, ¿desde cuándo hubiera retrocedido? Sí, porque cada uno nos conocemos. Si por mí fuera, ¿de cuándo hubiera renunciado? Por mí fuera, pero ya no es nuestra fuerza, ahora es la fuerza de Dios en nosotros. Amén. Dios es bueno. No se conforme, sigamos adelante. Denle un aplauso a Cristo.
la su rostro, ¿no? Por respeto al Señor.